¿Qué es todo eso? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a ver primero la diferenciación entre personas naturales y jurídicas, qué es el NID, qué es el RUT, qué es la DIAN, y luego entramos ya en materia con los responsables de IVA, quiénes son responsables de nómina y factura electrónica y qué es eso, quiénes son responsables de información exógena y qué es la información exógena, qué personas tienen que declarar renta, qué es la conciliación fiscal, qué es la retención en la fuente, cuándo una declaración de renta o una declaración cualquiera debe estar firmada por contador público, qué es ese cuento de la actualización de RUT y de las actividades. Y vamos a ver también qué son las sanciones, para que tengan un panorama pues, de este sistema colombiano. Entonces, arrancamos con las personas naturales y jurídicas. Esto puede ser muy clave para muchas personas, pero para algunas no es tan claro. Entonces, una persona natural es una persona humana, o sea, soy yo. Es esta persona, Carolina Porto, que tengo derechos y que tengo obligaciones a título personal. Todos son a nombre mío. ¿Listo? ¿Cómo me identifico? Con mi cédula. Mi cédula es mi identificación. Ahora, una persona jurídica, cuando nosotros estamos hablando de una persona jurídica, estamos hablando de una empresa, básicamente, de una persona ficticia, y esa persona ficticia ejerce sus derechos y también cumple sus obligaciones, pero tiene que estar representada por una persona natural, una persona de carne y hueso, que va a hacer las veces de representante legal para poder firmar en nombre de esa persona jurídica, de esa persona ficticia que nació. Y esa persona ficticia también va a tener una identificación, es la que nosotros llamamos NID. ¿Listo? Entonces, la persona natural se identifica con su cédula y una persona jurídica se identifica por medio de una cédula, pero en este caso va a ser NID. El NID significa el número de identificación tributaria. Entonces, ¿qué es el RUT y qué es el NID? Entonces, el RUT es el Registro Único Tributario y es un mecanismo que tiene nuestro sistema tributario para identificar, ubicar y clasificar a todas las personas naturales o jurídicas, ¿sí? Entonces, el RUT es el Registro Único Tributario y el NID es el número de identificación tributaria. Entonces, yo tengo un RUT que compila toda la información de esa persona natural o jurídica, la información más importante, como la dirección, el teléfono, el correo electrónico, cuáles son las actividades económicas y cuáles son las responsabilidades tributarias que tiene. Entonces, el Registro Único Tributario es ese documento que va a recopilar toda esa información. Y el NID es la identificación de ese documento. Cuando es una persona natural, el NID de esa persona natural es su cédula y va a tener un dígito de verificación. Ese dígito de verificación es asignado automáticamente, o sea, no lo ponemos nosotros, es asignado automáticamente. Y la persona jurídica va a tener su número completico de 9 dígitos y también va a tener un dígito de verificación. ¿Por qué es importante que sepamos que el NID se compone de un dígito de verificación? Pues porque generalmente cuando tenemos que cumplir con las obligaciones tributarias, los calendarios están organizados de acuerdo a los últimos números del NID, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá esta cédula, 16-897-456-7. El último dígito de esta cédula es el número 6. Y si estuviéramos hablando de los últimos 2 dígitos, estaríamos hablando del 56. Este dígito de verificación no lo tenemos en cuenta cuando nosotros vamos a cumplir con las obligaciones tributarias. Un momentico que tengo acá 2 personas y ya quedan admitidas. Listo. O por ejemplo, en esta persona jurídica 900-326-455-5. En este caso, el dígito es el 5. Pero no por este dígito de verificación, sino por este 5 que tengo acá. Y los últimos 2 dígitos sería el 55, pero por estos 2 que tengo acá y este dígito acá no lo tengo en cuenta. Por favor, siempre lo tienen presente en el momento de revisar los calendarios tributarios, porque a muchas personas les ha pasado que se guían por el dígito de verificación y resulta que la fecha correspondiente al 7 es posterior a la del 6 y cayeron ya en una extemporaneidad. Y solamente ese pequeño error hace que haya que pagar una multa. En caso que fuera la mínima, serían por lo menos 360 y pico mil de pesos. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Bueno,
Entonces me devuelvo. Ya tenemos claro que es una persona natural, una persona jurídica y el RUT y el NIT. Ahora, ¿qué es la DIAN? Miremos qué es la DIAN. La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, la DIAN es el organismo que se encarga de administrar todos los tributos a nivel nacional. Entonces, tiene la función de recaudar y además de fiscalizar. Cuando hablamos de fiscalizar, es que tiene la potestad de ir a revisar que esos impuestos que nosotros recaudamos, que nosotros les pagamos, o sea, que la DIAN recaudó y que nosotros pagamos mediante unas declaraciones, estén elaboradas de acuerdo a todas las normas contables y tributarias en Colombia. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos fiscalización. La DIAN va y revisa nuestras obligaciones, que las hayamos presentado de acuerdo con la norma y que hayamos pagado el tributo de acuerdo con lo que teníamos que pagar. En caso de que encuentre errores, pues entonces la DIAN tiene la potestad de liquidar esos impuestos, y en caso de que sea la DIAN quien lo liquide y nosotros lo hayamos hecho mal, pues entonces vamos a pagar una sanción por haber por haber elaborado mal nuestra declaración. Listo, no es cualquier declaración, cualquier impuesto. También tiene la potestad de devolver impuestos a los cuales nosotros tengamos derecho. Es decir, nos pueden devolver impuestos por IVA, nos pueden devolver impuestos por renta, etcétera. Entonces tiene la potestad. Y además, que es la que nosotros siempre conocemos, que pues sanciona. Sanciona en el caso de que nosotros no cumplamos con las obligaciones, ya sea en los tiempos o en las formas como los teníamos que presentar, o en los valores que hayamos pagado. Entonces, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales no solo sanciona, sino que además de recaudar, fiscaliza, lo revisa, liquida en caso que nosotros lo hayamos hecho mal y devuelve impuestos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, este dato es como para tenerlo en el radar, para esto que es información de cultura general. Nosotros tenemos un nuevo director de la DIAN este año, es el señor Lisandro Junco. Él es abogado especialista en derecho tributario y pues es la persona que le toca enfrentar ahora todos los retos que se vienen con la nueva reforma tributaria que están planteando. Porque es importante esta reforma. Esta reforma está ampliando el universo de las personas naturales que van a declarar renta, y eso hace que la DIAN requiera que su equipo tecnológico esté fortalecido, cosa que generalmente no sucede porque en el momento en que se acercan los vencimientos, pues siempre encontramos problemas en el portal, fallas, se congestiona, se cae, y ahí es donde empezamos los contadores a sufrir. Entonces, director de la DIAN, el señor Lisandro Junco. Entonces ahora vamos a ver qué personas son responsables de IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado. Entonces, ¿quiénes son responsables? Todas las personas jurídicas, todas son responsables de IVA siempre y cuando vendan productos o servicios que sean gravados o exentos. Cuando nosotros hablamos de productos o servicios gravados o exentos, estamos hablando de esos productos que tienen IVA. Ustedes saben que hay unos productos que no tienen IVA. Entonces, si una empresa, una persona jurídica, vende un producto excluido de IVA, pues no va a ser responsable de IVA. No tiene que declarar y no tiene que pagar este IVA y no lo tiene que cobrar. Bueno, este es un datico. Los responsables de IVA son las personas naturales y jurídicas que realizan alguna actividad gravada con el IVA, ya sea la venta de productos gravados o la prestación de servicios que estén gravados con IVA. Por ejemplo, las personas naturales que somos profesionales, independientes, contadores, abogados, nosotros debemos facturar nuestros servicios con IVA en caso de que superemos los topes. ¿Cuándo una persona natural es responsable de IVA? Bueno, esta información es importante, por ejemplo, para los empresarios que no están constituidos como empresa. Si usted como empresario ya tiene su empresa constituida, llámese limitada, llámese SAS, etcétera, entonces ya sabe que solo por el hecho de ser una persona jurídica, va a ser responsable de IVA. Pero si usted es una persona natural, empresaria, y no se ha constituido como empresa, estos son los topes que tiene que tener en cuenta durante el año gravable 2020, que fue el que pasó, o en este año 2021 que está en curso. Entonces, si el año pasado los ingresos fueron iguales o superiores a 124.065.000 pesos, solo por esos ingresos del año pasado usted ya es responsable de IVA.
o si en el año pasado tuvo contratos o las consignaciones que hicieron en su cuenta superaron los 124.065.000 pesos. Esa condición lo va a convertir usted en responsable de IVA. ¿Qué cifras vamos a cuidar en el año 2021? En el momento en que tengamos ingresos o consignaciones o firmemos algún contrato de igual o superior a 127.078.000 pesos. ¿Qué pasa en el momento en que yo llego a ese tope? Pues ya soy responsable de IVA, tengo que cambiar mi actividad económica y asumir todas las obligaciones inherentes a una responsabilidad de IVA que ya la vamos a ver. Si ustedes requieren sustento, lo pueden ver en el artículo, tengo por acá, 437 del Estatuto Tributario. En el chat hay alguien preguntando, ya voy a mirar qué dice. Y si la sociedad empieza en enero de 2021, ¿cómo lo mido para presentar el IVA? Mira, Gladys, si es una sociedad, estamos hablando de una persona jurídica, ¿cierto? Y todas las personas jurídicas son responsables de IVA, claro, siempre y cuando estén vendiendo productos o servicios gravados con IVA. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo le mido los ingresos para presentar el IVA? Para el 2021, ya sabes que es una sociedad, es responsable de IVA. Ahora, vamos a ver, ya sabiendo que son responsables de IVA, hay una periodicidad que esa sí tiene que ver con los ingresos, que ya lo vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, gracias. Bueno, además de cumplir con esos topes, estos topes de ingresos, que es lo que tenemos que cumplir, que tenemos que cuidar, sobre todo pues las personas naturales, porque ya sabemos que las personas jurídicas son responsables de IVA, ¿listo? Entonces, las personas naturales pueden tener solo un establecimiento de comercio. En el caso en que tengamos más de uno, entonces vamos a ser responsables de IVA. Pero si tengo solo un establecimiento de comercio, en ese establecimiento yo no puedo realizar ninguna actividad bajo franquicia, concesión, regalía, cualquier actividad que implique una explotación de intangibles. Bueno, yo soy una persona natural y tengo cosechas, eso es una franquicia. Entonces yo no puedo explotar en ese establecimiento de comercio porque si lo hago, bueno, yo sí puedo, lo que pasa es que si lo hago, soy responsable de IVA. No debo ser usuario aduanero, o sea, no debo importar o exportar bienes y no debo estar inscrito en el régimen simple de tributación. Luego miramos qué es el régimen simple para que ustedes tengan una idea de eso. ¿Cuáles son las obligaciones entonces en caso de que yo haya quedado como responsable de IVA? Es decir, por ejemplo, Gladys, la pregunta que me hace, la sociedad está escrita, tiene las siguientes obligaciones. O una persona natural que en este año 2021 me llegó a estos topes, o en el año pasado llegó a estos topes y no sabía. Bueno, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en el RUT, inscribir esa responsabilidad de IVA. Lo segundo que tiene que hacer es llevar contabilidad. Listo, la norma dice que quedan obligados a llevar contabilidad y cuando hablamos de llevar contabilidad no estamos hablando de llevar un cuadernito con los ingresos y los gastos así bien organizaditos como somos los empresarios, no. Lo que tenemos que hacer es llevar una contabilidad bajo las normas que rigen en Colombia. En este momento las normas son las normas internacionales de información financiera, entonces hay que llevar contabilidad bajo normas internacionales y esto ¿quién lo elabora? Pues un contador público, ¿listo? Queda obligado inmediatamente a expedir factura. En este momento en Colombia, todas las personas obligadas a facturar tienen que expedir una factura electrónica. Es decir, si usted expide una factura en papel, esa factura no tiene validez. Entonces, pues en caso de que usted requiera soportar los costos y gastos en sus declaraciones. Entonces, quedó obligado, quedó en el régimen de responsabilidad de IVA, entonces inmediatamente tiene que expedir factura. Además, tiene que presentar IVA. Cuando nosotros expedimos factura, significa que estamos vendiendo, expidiendo la factura, que es el documento legal que lo soporta, y además cobrando el IVA. El IVA en este momento, la tarifa general está en el 19%. Y en el caso correspondiente, pues practicar retención en la fuente por IVA. Yo les cuento, no sé si recuerdan que en algún momento se hablaba de régimen común y régimen simplificado y que había RUTs que hablaban de IVA régimen simplificado. La pasada reforma, la 1943 y luego la 2010,
quitaron la expresión de régimen simplificado o régimen común y simplemente lo cambió por responsable o no responsable de IVA. Es decir, cuando hablamos de responsables de IVA era lo que antiguamente hablábamos del régimen común, y cuando hablamos de no responsables de IVA eran las personas que estaban en el régimen simplificado. ¿Alguna preguntita por ahí? Listo. El IVA se presenta, es una declaración que se presenta de manera bimestral o de manera cuatrimestral en este momento. Entonces, por ejemplo, para Gladys, que me está hablando de una sociedad que empezó a operar en este año 2021, porque empezó en este año 2021, o sea, en este año en curso, entonces su periodicidad va a ser bimestral. Va a presentar el IVA cada 2 meses. Listo. Cuando se termine el año 2021, entonces vamos a mirar cuáles fueron los ingresos a 31 de diciembre de 2021. Entonces ahí es donde vamos a hacer la comparación. Yo miro si mis ingresos fueron superiores a 92.000 VTs, entonces ahí me voy a quedar presentando mi declaración cada 2 meses. Y si mis ingresos fueron inferiores a 92.000 VTs, entonces yo voy a presentar mi declaración de manera cuatrimestral. Ahora, ¿todos saben qué es una VT? No. Bueno, la VT es la unidad de valor. Sí, unidad de valor tributario. Exacto, es la unidad de valor tributario. Entonces, todos los impuestos en Colombia están medidos en VTs, todos los rangos, todo vamos a hablar de VTs. Para el año, se los voy a dejar aquí en el chat porque no lo puse en la presentación. Entonces, para el año 2021, la VT es de 36.308. Listo. Cuando hablamos de 36.000, momentico, yo saco mi calculadora, aquí la tengo, estamos hablando de 92.000 VTs por 36.608, perdón, 308, 36.308, estamos hablando de ingresos superiores a 3.340.000 pesos. Entonces, si mis ingresos, Gladys, si tus ingresos del 31 de diciembre, los de la sociedad, son superiores a 3.340 millones, entonces tu IVA lo vas a tener que presentar de manera bimestral. Si es inferior a esas 92 VTs, que son 3.340 millones, entonces ahí la vas a seguir presentando de manera cuatrimestral. 92.000 por 36.308. 3.340 millones 333.000 pesos. ¿Les queda claro esto? Sí. Listo. Entonces, el IVA, si es superior el ingreso a las 92.000 VTs, lo vamos a presentar de manera bimestral. Pero si mi sociedad se constituyó en este periodo en curso, en este año 2021, es solo por estar constituida, claro, no tengo ingresos sobre cuáles sobre cuáles los tenga que comparar en el año anterior porque no existía. Entonces, el del año en curso en el cual se creó, entonces ahí lo va a presentar bimestral. Ahora, yo soy una persona natural y llegué al tope, a estos topes de acá. Aquí, en el 2021, listo, resulta que ahorita en abril cumplí los topes de 127 millones de ingresos o consignaciones o firmé un contrato superior a 127 millones. Entonces, solo por eso ya quedé responsable de IVA, pero como no tengo un ingreso que me pueda comparar con el año pasado porque no era responsable de IVA, entonces yo voy a presentar mis obligaciones de manera bimestral. Y en diciembre 31 miro cuáles fueron los ingresos del año y comparo si superé los 92.000 VTs. Si lo superé, pues entonces me quedo en el bimestral, y si no lo superé, me paso a presentarlo de manera cuatrimestral. Bueno. Ahora, hay unas personas que presentan el IVA de manera anual.
Y estas son las personas que se hayan inscrito bajo el régimen simple de tributación. Este régimen es un régimen nuevo, lo trajo la ley 1943, que fue la primera reforma, la que se cayó, fue la primera reforma del presidente Duque, que se cayó, y luego viene la ley 2010, que sostuvo este régimen simple de tributación. Estas personas inscritas en el régimen simple van a presentar su declaración de manera anual, pero deben hacer unos anticipos de IVA. O sea, no solo la presentan de manera anual, sino que también tienen que ir pagando. Bueno, cuando nosotros hablamos de cuándo lo vamos a presentar, este es el calendario de plazos y esto es un pantallazo tomado del calendario que publica la DIAN. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la sociedad que creó Gladys, que fue quien hizo la pregunta, se creó a mediados de enero. Listo, entonces el IVA que haya facturado entre enero y febrero lo va a presentar el 9 de marzo. Si su último dígito del NIT termina en 1. Entonces, si mi cédula, el NIT de esa sociedad es 903, 288, 524-1, ¿cuándo presentaría la declaración? Pues ahí se raya 1, si yo no sé que ese dígito de verificación no cuenta, pues yo voy y la presento el 9 de marzo. Pero resulta que aquí mi NIT está terminando en 4, eso significa que yo la debo presentar el 12 de marzo. Aquí no habría problema si yo la presento antes. El problema es que si yo, por ejemplo, digo es raya 1 y terminaba en 4 y la tenía que presentar el 9 y la presenté el 12 porque me equivoqué, porque tomé un dígito de verificación diferente, ya por eso va a tener que pagar una sanción por extemporaneidad. Entonces, aquí les dejo el calendario de plazos para el IVA bimestral y aquí para el IVA cuatrimestral. Entonces, nosotros vamos a presentar las declaraciones de IVA en el mes inmediatamente siguiente a cuando termine el periodo. Entonces, enero y febrero lo presento en marzo. Marzo y abril lo presento en mayo. Y si es cuatrimestral, entonces tengo enero, febrero, marzo y abril y la declaración la presento en mayo. Mayo, junio, julio, agosto, entonces mi declaración la presento en septiembre. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces me devuelvo por acá. Bueno, entonces, dentro de las responsabilidades estamos viendo que las personas responsables de IVA tienen que facturar. Y estamos hablando de la factura electrónica, que en este momento tienen que facturar electrónicamente. Entonces, ¿quiénes tienen que facturar electrónicamente? Todos los responsables de IVA y los responsables del Impuesto Nacional al Consumo. Las personas, entidades que sean comerciantes y que ejerzan profesiones liberales o presten servicios. Las profesiones liberales somos nosotros, los profesionales independientes, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, etc. Las personas naturales que estén vendiendo productos relacionados con la actividad agrícola y ganadera, pero generalmente estos ingresos además están cumpliendo con los topes de responsabilidad de IVA. Tienen que facturar electrónicamente los tipógrafos y litógrafos, aunque no sean responsables de IVA. Y los contribuyentes del régimen simple de facturación, que es el nuevo régimen que les estaba comentando ahora. Listo. Déjenme un momentico, yo miro por acá si hay algo. Okay. Si hay alguna pregunta por estos lados. Bueno. Listo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y es que recordemos que siempre que nos ponen una norma, pues por ahí derecho nos ponen las sanciones para que nosotros las podamos cumplir. Entonces, la manera de obligarnos a nosotros a exigir nuestra factura electrónica, porque las empresas están obligadas a hacerlo, y claro, tienen sanciones, pero para nosotros los que compramos o adquirimos bienes o servicios grabados que necesitamos el soporte y que declaramos renta y necesitamos el soporte para que esos gastos sean aceptados, entonces hay una norma. Durante el año 2021 solo nos van a aceptar el 20% de los costos y gastos que deberían estar soportados con factura electrónica o con documentos equivalentes, pero que están soportados con otro tipo de facturas. Es decir, yo tengo un total de 100 millones de pesos en gastos, ¿cierto? El 20% de esos gastos es 20.000 pesos.
Listo. 20 millones. De esos 20 millones, a mí me van a aceptar, bueno, yo de esos 20 millones, resulta que yo no los soporté con factura electrónica, o sea, a mí me entregaban otra factura y yo no me fijé, o sea, no me importaba o no tenía el conocimiento de que esa otra factura no me la iban a aceptar. Entonces, de esos 100 millones de pesos, yo todo lo tengo soportado con las facturas de las otras, las facturitas tipográficas, las que me entregaban antes, con tiquetes, etcétera. A la hora de yo ir a presentar mi declaración de renta, de esos 100 millones de pesos que yo tengo en gastos, que no están soportados con factura electrónica o documento equivalente, a mí solo me van a aceptar el 20%. O sea, yo tuve gastos de 100 millones de pesos, pero solo me van a aceptar 20 millones. Es decir, que cuando hablo de que me aceptan fiscalmente, es que me van a desconocer 80 millones de pesos en gastos, es decir, que sobre eso voy a tener que pagar impuestos. Entonces es súper importante, si ustedes declaran renta, a partir de este momento, bueno, realmente era desde antes, pero ahorita ya lo saben, a partir de este momento soliciten por favor que le entreguen una factura electrónica. La factura electrónica tiene que llegar a sus correos electrónicos, ¿listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta porque si declaran renta, esos gastos van a ser desconocidos. Esto es para el año 2021 y para el año 2020 se aceptaba el 30%, o sea, estamos hablando del año corrido 2021 que todavía podemos, con esta información ya sabemos que la tenemos que solicitar, ya para el 2020 ya no tenemos nada que hacer porque ya tenemos que presentar la declaración de renta y ya lo que fue, pues fue. Ya estas facturas ya no se pueden volver a generar. ¿Alguna pregunta? A ver, yo veo por acá en el chat, no. Listo. Buenos días, Carolina. Una pregunta con el documento equivalente. Ese se los pide uno a las personas que no tienen facturación, ¿verdad? Exacto, sí. Por ejemplo, las personas que no están obligadas a emitir factura. Entonces, ahí hay que expedir ese documento soporte y esto lo tienen las herramientas para proveerlo los facturadores electrónicos, las personas con las cuales ustedes tienen el contrato para que haga o elabore sus facturas electrónicas o si lo están haciendo por los medios gratuitos de la DIAN. Listo. Aquí está. Bueno. ¿Qué pasa con los tiquetes POS? Los tiquetes POS nos pueden soportar las ventas. Sin embargo, si una persona requiere que le entreguen su factura electrónica, pues entonces va y la solicita y este facturador que está usando estos tiquetes POS tiene la obligación de entregarle su factura electrónica. Que esto era lo que sucedía antes. Si estábamos en una compra en un almacén, sí, en grandes superficies, y yo requería que me entregaran mi factura, no solo el tiquete, sino la factura, pues yo información, pedía la elaboración de mi factura y me entregaran mi factura legal. Entonces, básicamente, para mí es equivalente. Entrega su tiquete POS, necesita su factura electrónica, va y solicita su factura electrónica y se la tiene que entregar. Bueno, ¿cuáles son las sanciones que están inherentes a la facturación electrónica? Pues cuando yo no estoy cumpliendo con mi facturación electrónica, pues básicamente yo no estoy cumpliendo con el requisito de expedir una factura legal. Entonces, a mí me pueden cerrar el establecimiento. Dice, para quienes estando obligados a facturar no acaten las especificaciones de la DIAN y no expidan la factura electrónica. Y la sanción por expedir una factura sin requisitos es el 1% de todas las operaciones facturadas y el máximo son 950 OVT, estamos hablando de 32.557.000 pesos. Entonces, la multa corresponde al 1% de todos mis ingresos, básicamente de lo que yo facturé sin cumplir con el requisito de que fuera con factura electrónica. Sustentado en el artículo 652 del Estatuto Tributario. ¿Alguna otra pregunta con factura? Bueno, entonces, ahora se nos viene la nómina electrónica. ¿Quiénes tienen que elaborar este documento soporte de este pago de la nómina electrónica? Entonces dice, todos aquellos contribuyentes que hagan pagos a bonos en cuenta derivados de una vinculación legal, de una vinculación laboral, legal o reglamentaria,
y pagos a pensionados que en todo caso requieran usar dichos pagos como costo o deducción. Es decir, yo pago mi nómina, pago empleados, tengo empleados y les hago pagos, pero yo declaro renta y esos pagos por nómina yo los voy a deducir en mi declaración de renta. Ah, bueno, ahora para que sea un requisito, para que sea deducible, entonces el requisito es que esa nómina, ese documento sea elaborado por medio de la nómina electrónica. También aplica para las entidades del Estado de orden nacional y territorial, incluso para los no obligados a expedir factura electrónica. Mucho cuidado con esto. Hay personas que no están obligadas a expedir factura, pero por el solo hecho de estar haciendo pagos laborales, entonces tienen que emitir la nómina electrónica. ¿Cuáles son los plazos? Están en esta resolución 013 del 11 de febrero que habla de la implementación. Listo, entonces yo tengo un cuadrito por acá, ya se los voy a mostrar, que es más fácil mirarlo. Aquí. El 31 de mayo, todas las personas naturales o jurídicas que deban expedir la nómina electrónica, este documento soporte del pago de nómina, el 31 de mayo ya tiene que estar habilitado para todo el mundo. ¿Listo? Pero hay una fecha máxima para empezar a generar y transmitir este documento. Entonces, tiene que ver con el número de empleados. Si tienen más de 251 empleados, tienen que ya estar transmitiendo y generando el documento el 1 de julio. Si es entre 101 y 250 empleados, tiene hasta el 8 de agosto. Perdón, hasta el 1 de agosto. Si está la empresa, su emprendimiento entre 11 empleados y 100 empleados, entonces el plazo máximo es hasta el 1 de septiembre. Si su emprendimiento, su empresa tiene entre 4 y 10 empleados, el plazo máximo es el 1 de octubre, entre 2 y 3 empleados el 1 de noviembre y si tiene un empleado sería hasta el 1 de diciembre. Por favor, para que lo tengan en cuenta, recuerden, si ustedes declaran renta o sus emprendimientos son personas jurídicas y requieren el soporte de los pagos hechos por los pagos laborales, los pagos de nómina, pues tienen que emitir este documento y aquí están los plazos. ¿Preguntas? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de declaración de renta, las pasadas reformas hablaron de... Las pasadas reformas hablaron de una conciliación fiscal. La conciliación fiscal se presenta en el formato 2516. ¿Qué es una conciliación fiscal? Cuando nosotros hablamos de conciliación es que tenemos un valor acá y tenemos un valor acá. Esos valores tienen que coincidir, pero generalmente no los van a coincidir y tenemos... Bueno, por acá me pregunta Yesibel. Jimena pregunta primero, es decir, ¿la nómina electrónica aplica también para los no responsables de nómina? Otra, ¿la nómina electrónica no aplica para los no responsables de IVA? Bueno, mira, si usted no, responsable de nómina, me imagino que el responsable de nómina es que no tiene empleados. O sea, si usted no tiene empleados y no hace pagos laborales, pues obviamente no lo tiene que emitir. Ahora, si usted es no responsable de IVA, pero hace pagos de nómina, debe emitir este documento. Si es no responsable de IVA, pero hace pagos laborales, tiene que emitir. ¿Qué personas podrían estar acá como responsables de IVA? Por ejemplo, los que vendan bienes o servicios excluidos. No son responsables de IVA, pero hacen pagos laborales, entonces tienen que emitir la nómina electrónica. Listo. Bueno, entonces hablábamos de la conciliación. La conciliación fiscal, entonces resulta que yo tengo, ahora vimos que hay cosas que nos, perdón, gastos que nos admite la DIAN y que no nos admite. Entonces, por ejemplo, hablábamos de esos 100 millones de pesos. Yo realmente me gasté 100 millones de pesos, pero no los soporté como tenía que soportarlos, o sea, con una factura electrónica, entonces solo me van a aceptar 20 millones de pesos. Realmente, contablemente, yo me gasté 100 millones de pesos, pero fiscalmente, que es lo que me aceptaron, solo me voy a gastar 20 millones de pesos, ¿cierto? Ahí yo tengo una diferencia de 80 millones. Yo tengo que justificar esa diferencia. Cuando yo tengo diferencias en lo contable con lo fiscal, que es lo que yo estoy declarando, ahí es donde yo tengo que hacer una conciliación fiscal y demostrar cuáles son por qué son mis diferencias. Pero generalmente estas diferencias se dan en la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables. Es decir, cuando nosotros en el 2009 sale la norma donde nosotros
migramos hacia la adopción de las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Y la aplicación de las normas internacionales, pues supone que vamos a tener unas diferencias. Y luego con las pasadas reformas se adopta la contabilidad como sustento de nuestra base fiscal. ¿Sí? Claro, siempre vamos a tener unas diferencias, las vamos a tener que mostrar y la DIAN dispone para eso el formato 2516, que es la conciliación fiscal. Si nosotros no hacemos esta conciliación fiscal, entonces la DIAN va a considerar que nosotros tenemos una irregularidad en nuestra contabilidad y obviamente la va a sancionar. Listo, entonces, ¿en qué consiste este formato? Conciliar las diferencias que surgen en la aplicación de las normas contables y las normas fiscales. ¿Quiénes la deben hacer? Todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Es decir, las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad y todas las personas que están en el régimen de responsabilidad de IVA están obligados a llevar contabilidad. ¿Listo? Listo, entonces la conciliación fiscal se elabora en este formato. Todos la tienen que hacer, todos los obligados a llevar contabilidad, pero solo las personas que tengan ingresos brutos superiores a 45.000 VTs la tienen que presentar a la DIAN. Entonces, todos la elaboramos, pero solo los que tienen más de 45.000 VTs la van a presentar. Entonces ya les digo cuánto es, 45.000 por 36.308. Para este año grabable, o sea, para el año 2021 serían 1.633.860.000 pesos. Esas personas tendrían que presentar el formato a la DIAN. Nosotros la elaboran y la guardan, porque en el momento en que la DIAN lo requiera, lo tenemos que tener. Y si no lo tenemos, pues estamos incurriendo en una sanción por irregularidad a la contabilidad. Bueno. Acá, yo tenía aquí los valores. En el año grabable 2020, entonces, como en este momento nosotros vamos a presentar las obligaciones que tienen que ver con el año grabable 2020, entonces los ingresos que tenemos que tener pendientes son los de 1.602 millones de pesos. Si yo tuve ingresos superiores a 1.602 millones de pesos, entonces tengo que presentar mi formato 2516. Si fue inferior a ese valor mis ingresos, entonces lo elaboro y lo tengo guardado, pero no lo presento. Y para este año grabable 2021, 1.633 millones, casi 1.634. Listo. Entonces aquí dice plazo para el año grabable 2020, o sea, el año pasado, el vencimiento de este plazo para personas jurídicas asimiladas es hasta el 28 de mayo de 2021. Y el de las personas naturales asimiladas calificadas como grandes contribuyentes es hasta el 30 de junio de 2021. Listo. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿cuál es la sanción inherente a la conciliación fiscal? Entonces, sustentada en el artículo 772 del Estatuto Tributario, dice, inciso segundo, el incumplimiento de la obligación de reportar la conciliación fiscal se considera como una irregularidad en la contabilidad. ¿Y cuál es la sanción por no llevar contabilidad? Entonces dice, se rechazan todos los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte. Claro, no tengo contabilidad legalmente, entonces no está debidamente soportada. La sanción por libros de contabilidad será el medio por ciento, el 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, y hay un tope de esa sanción que son 20.000 VTs. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de patrimonio líquido, eso es un término pues muy contable, perdón, muy tributario, y el patrimonio líquido corresponde al patrimonio bruto, que es todo lo que yo tengo menos mis deudas, eso me da el patrimonio líquido. Y sobre ese patrimonio líquido es el sobre el cual yo voy a tener en cuenta la referencia para poder aplicar ese 0.5%, el mayor valor que yo tenga entre ese patrimonio líquido y los ingresos del año inmediatamente anterior. No, del año el cual cometí la irregularidad. Es decir, si la irregularidad está en el 2019, entonces yo me voy a fijar en los ingresos del año 2019. ¿Preguntas? Bueno, entonces me devuelvo por acá. Bueno, seguimos con la retención en la fuente. Entonces,
Y todas las personas jurídicas son agentes de retención, pero las personas naturales también tienen que tener en cuenta unos topes. Si una persona natural es comerciante y en el año anterior tuvo ingresos brutos superiores a 30.000 VTs, es decir, 1.068 millones de pesos, va a ser agente de retención. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es básicamente un anticipo al impuesto de renta. Y las empresas o los agentes retenedores, llámese personas naturales o jurídicas, que tengan que hacer la retención, lo que están actuando es haciéndole el favor a la DIAN de recaudarle ese dinero al gobierno nacional, pues de recaudarle ese dinero. Pero no es un favor, es una obligación. Es decir, a los pagos que haga, de acuerdo al concepto por el cual se lo haga, entonces le tengo que aplicar una tarifa y pagárselo a la DIAN, y además eso trae también unas obligaciones. Entonces, miremos. Bueno, la retención en la fuente por salarios la debe aplicar toda persona natural o jurídica que haga pagos laborales sin distinción alguna. Es decir, si yo hago pagos laborales y cumplen los topes de esos salarios que yo estoy pagando, debo efectuar la retención en la fuente por pagos laborales. Pero además, recuerden, tengo que tener mi soporte con nómina electrónica a partir del 1 de julio. Entonces, cuando se hace retención en la fuente, podemos usar dos procedimientos, el procedimiento 1 o el procedimiento 2. Esto es muy contable, esto lo tiene que hacer su contador, pero pues cuando ustedes escuchan hablar de retención por procedimiento 1 por procedimiento 2, les traje aquí para que lo sepan. Cuando hablamos de procedimiento 1 o procedimiento 2, estamos hablando solo de pagos laborales. ¿Sí? O pagos que incluyen las expensas necesarias como servicios profesionales, las rentas de trabajo, ¿listo? Cuando yo voy a hablar del procedimiento 1, lo voy a calcular de manera mensual y hago una depuración y en ese momento yo no tengo en cuenta la prima. Pero el procedimiento 2 me va a dar un porcentaje fijo y lo voy a calcular 2 veces al año. Lo voy a calcular en junio y lo voy a calcular en diciembre. Ahí me da el porcentaje y ese es el que yo le voy a aplicar en los siguientes 6 meses. Entonces el procedimiento 1 lo calculo mensual, el procedimiento 2 lo calculo 2 veces en el año para aplicar un porcentaje mensual. ¿Listo? En el procedimiento 1 me aplica solo para los contratos salariales y por la compensación de servicios personales, pero en el procedimiento 2, o sea, donde yo voy a aplicar el porcentaje, solo va para los pagos salariales, es decir, no va para los contratos por prestación de servicios por honorarios, por ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por aquí? Ay, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las deducciones que las personas naturales nos podemos tener en cuenta para que no nos hagan esas retenciones en caso de que nos vayan a hacer retenciones? O nosotros como empleadores tenemos que tener en cuenta o pedirle a nuestro empleado para que nos entreguen los documentos. Entonces, eso es para este procedimiento 2. ¿Listo? ¿Cuáles son los intereses que ha pagado por leasing habitacional o intereses en caso de que haya pagado, que esté pagando préstamos del Exetex? Y aquí están los topes, no debe exceder de 100 VTs anuales. Y no aplica el límite del 40% porque nosotros tenemos que tener unos límites para los cálculos. O sea, estas son cosas que hacen directamente los contadores. Si han hecho pagos por medicina prepagada, estas tienen que ser entidades que estén vigiladas por la Superintendencia de Salud, y el certificado de los dependientes económicos. Los hijos son dependientes económicos hasta los 23 años para estos efectos tributarios y tienen que estar estudiando y con un certificado de una entidad de educación superior, de una entidad de educación avalada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Ese certificado de dependientes económicos nos piden que lo hagamos los contadores públicos. En caso de que ese dependiente sea porque está discapacitado, entonces esa discapacidad la tiene que certificar medicina legal. El plazo para nosotros, los emprendedores que estemos haciendo este pago y tengamos que aplicar las retenciones, es hasta el 15 de abril para recibir esos documentos. Aquí están los topes y los porcentajes para hacer las retenciones en la fuente. Entonces, datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Las bases, cuando hacemos unas compras, va a ser de 980.000 pesos. Y la retención en la fuente que vamos a hacer por esas compras depende. Si le estamos comprando a una persona que declara renta
o a una persona que no declara renta. Entonces, por ejemplo, si es una persona jurídica, ya sabemos que declara renta, pues le vamos a hacer el 2.5. Pero si es una persona natural, entonces vamos a mirar, le pedimos su RUT, necesitamos el RUT, saber si declara renta para saber qué tipo de retención le vamos a aplicar, si el 2.5 o el 3.5. Aquí les dejo la tabla y en caso de los servicios también vamos a tener en cuenta si declaran renta o no declaran renta. Entonces la base en servicios son 145.000 pesos y si la persona es declarante le vamos a retener el 4%, si es no declarante le vamos a retener el 6%. Aquí habla de los emolumentos eclesiásticos. Para los que no lo saben, los emolumentos eclesiásticos son los honorarios que nosotros... Un momentico. Gaby. Los emolumentos eclesiásticos son los honorarios que nosotros le pagamos a los sacerdotes o pastores por la prestación de los servicios religiosos. Listo, entonces la base por estos pagos es de 980.000 pesos y siempre le vamos a retener el 4% si son declarantes y si no son declarantes ya no es el 6% como en servicios, sino el 3.5%. Para los servicios de transporte, de carga, la retención es del 1%, pero eso es muy importante tener en cuenta que para que sea servicio de carga y retenerle el 1%, esa persona natural o jurídica que me está prestando el servicio tiene que estar constituida como empresa de transporte de carga. Es decir, si a mí me va a hacer el transporte coordinadora o, bueno, no sé, cualquier otra empresa, yo le retengo el 1%. Pero si me va a transportar 25 cajas, pero si esas 25 cajas me la va a transportar Carolina Porto, que le caben las 25 cajas en el carro, entonces ese no es una empresa constituida como transporte de carga, la retención que yo le voy a hacer es por servicios. ¿Cuánto le voy a retener? Depende, Carolina declara renta o no declara renta, entonces ahí miro qué tarifa le aplico, si el 4 o el 6%. Listo. ¿Alguna pregunta por aquí? En el momento en que nosotros nos constituimos como una persona jurídica, entonces, o sea, creamos nuestra sociedad, el solo hecho de haberlo creado, de ya contar con un RUT, hace que nosotros seamos responsables de estos impuestos que estamos viendo, ¿vale? Listo. No miremos esto por acá. Esa es otra responsabilidad de los agentes de retención y es que todas las personas naturales o jurídicas que hagan retenciones en la fuente tienen que expedir el certificado a la persona a la cual hicieron retención en la fuente. Entonces dice, los agentes de retención tendrán hasta el 31 de marzo, es decir, hasta el miércoles santo, para expedir los certificados de retención por el año grabable en 2020, o sea, todas las retenciones que hicimos el año pasado, según lo establece el decreto 1680 del 17 de diciembre de 2020. ¿Qué pasa si yo no expido ese certificado? Voy a tener una sanción. ¿De cuánto? Del 5% de los valores que yo no certifiqué, o sea, de los certificados que yo no expedí. La misma sanción será aplicable a las entidades que no expiden el certificado en la parte gravable de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores. ¿Por qué es importante o por qué se sanciona no expedir ese papelito y la retención en la fuente? Pues resulta que cuando yo declaro renta, y tengo mi valor, mi impuesto a pagar, digamos que mi impuesto a pagar son 2 millones de pesos, pero a mí me retuvieron 1 millón de pesos, entonces yo tengo valor a pagar 2 millones, menos retención en la fuente 1 millón, entonces yo solo le pago a la DIAN 1 millón. Pero si yo no lo tengo soportado, entonces a mí me van a desconocer esa retención, no me lo puedo descontar. Entonces es un documento absolutamente necesario para que las personas puedan usarlo en sus declaraciones de renta. Entonces, empresarios, personas naturales que hacen retención en la fuente, por favor, hasta el 31 de marzo tienen plazo para expedir esos certificados o pena de una sanción del 5% de los valores dejados de certificar. ¿Alguna pregunta? Bueno, las personas que pagan nómina, estos pagos o pagos por servicios personales o nómina, lo tienen que certificar en el formulario 220. Las personas que elaboran información exógena tienen que tener en cuenta que esos documentos, ese valor que certificaron en el formulario 2020 lo tienen que reportar también en el formato 2276 cuando vayan a presentar la información exógena. Esto aplica básicamente para las personas que tienen que reportar información exógena, que ya lo vamos a ver. Listo.
Entonces, ¿qué es la información exógena? La información exógena es un conjunto de datos sobre las operaciones realizadas con clientes o usuarios que las personas naturales o jurídicas deben presentar a la DIAN de manera mensual o anual. Y esta información se presenta en un formato de XML y para hacerlo se usa un prevalidado. Entonces, básicamente esa es la definición de una información exógena. Ya sabemos quiénes son personas naturales y jurídicas y qué hace la DIAN. Ahora, la información exógena son datos que la DIAN no tiene, por eso es exógena, porque está por fuera. Entonces, le solicita a las empresas naturales o jurídicas, las obligadas a reportar, que le entreguen una información para poder reunir en toda esa, o bajo ese número de información tributaria, ese NIT, es el que recoge toda esa información para poder saber qué obligaciones tributarias tienen las otras personas para hacer cruces de información. Cuando hablamos de un formato de XML, estamos hablando de un archivo plano que tiene esta forma. Esta es la manera como se presenta o como queda la información después de que la hemos pasado por un prevalidador. Un prevalidador es básicamente un formato, que lo podemos ver aquí, más o menos, que recopila la información y que al final es un macro que provee la DIAN y que al final nosotros esa información, que es un cuadro en Excel, la vamos a convertir en este archivo XML. Al estar en XML, en este formato, lo que hace es que la información es mucho más fácil poderla transmitir. Cuando nosotros, hace mucho tiempo, ustedes han oído hablar de medios magnéticos, cuando nosotros hablábamos de medios magnéticos, es lo que corresponde en este momento a la información exógena. Todavía hay personas que hablan de medios magnéticos, yo tengo que presentar medios magnéticos, o va a hacer un taller de medios magnéticos. Cuando hablamos de medios magnéticos estamos hablando exactamente de lo mismo, de la información, miércoles, acá, de la información exógena. Entonces, ¿por qué se llama medios magnéticos? Porque cuando había que presentar la información a la DIAN, pues no se hacía todavía por internet, había que llevarla. Entonces se llevaba aquí, pues tengo una imagen de una USB, pero al principio se llevaban en CDs, en disquetes. Entonces, había que llevarlo con una carta, o sea, todo esa, por medio del prevalidador, se hacían los archivos planos, se grababan en el CD, se llevaban con una cartica a la DIAN y allá quedaban los CDs reposando. Luego se modernizó, entonces ya se guardaban en una memoria USB, se hacía una cola de las 4 de la mañana porque también era por el NIT, se hacía la cola, se llevaba, se entregaba al funcionario, el funcionario descargaba la información en sus computadores y uno regresaba con su memoria USB. Y luego lo estamos presentando de manera virtual, entonces básicamente por medio de la página lo que se hace es una transmisión de archivos, se cargan los archivos en la página. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, ¿cuáles personas naturales tienen que presentar información exógena? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, las personas naturales o entidades jurídicas también que tengan contratos de colaboración como consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, etc. ¿Quiénes presentan información exógena? Bolsas de valores, los entes públicos a nivel nacional y territorial, los obligados a presentar estados financieros consolidados, todas las cámaras de comercio, las entidades que tengan convenios de cooperación y asistencia internacional, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Registraduría Nacional, los notarios, todas las personas que elaboren facturas de venta o de documentos equivalentes, en este momento serían los proveedores tecnológicos, alcaldías, catastro y los responsables del Impuesto Nacional al Carbono. Y las personas naturales que cumplan con estas obligaciones, con estos criterios. Si en el año grabable 2019 o en el año pasado, 2020, sus ingresos fueron superiores a 500 millones de pesos. Y las dos cosas, tuvo ingresos superiores a 500 millones de pesos en total, y la suma de los ingresos brutos y la suma de los ingresos brutos por rentas de capital o rentas no laborales durante el año pasado son superiores a 100.000 pesos. Tiene que cumplir con estas dos condiciones. Ahora, cuando las personas que están aquí no lo saben, cuando hablamos de rentas de capital, rentas no laborales, etcétera, estamos hablando que
Pasada reforma, la 1819, la 1943 y la 2010, hablan de que los ingresos de las personas naturales están separados de acuerdo al tipo de ingreso. Si es por renta de capital, es un ingreso específico, una depuración específica, con unos topes específicos y unas tarifas específicas. Cuando son no laborales, cuando son por pensiones, cuando son por dividendos y participación. Entonces, básicamente a esto es a lo que se refiere. Y también todas las personas naturales y jurídicas que hayan tenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Estas personas van a declarar renta, además, a presentar información externa, además de las que vemos ahora. Las personas naturales que tengan rentas de capital, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Listo, una horita y pico. Y además que estén obligadas a elaborar, a practicar retenciones en la fuente, es decir, todos los agentes de retención están obligados a reportar información exógena. ¿Listo? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Preguntas frente a la información exógena? Ya vimos acá. Ahora, importante que tengan en cuenta que hay declaraciones que requieren de la firma del contador público para que la obligación esté presentada debidamente. Entonces, si la declaración de la persona tiene un patrimonio bruto fiscal a diciembre de 2020 superior a 100.000 VTs, o que los ingresos fiscales del año sean superiores a 100.000 VTs. Estas declaraciones de estas personas naturales o jurídicas necesariamente tienen que ir firmadas, perdón, de estas personas, estas declaraciones tienen que ir necesariamente firmadas por un contador público. O si están presentando declaraciones de IVA que arrojen saldo a favor. Por favor, los empresarios, para que lo tengan en cuenta, porque las declaraciones de las personas naturales pues la firma el representante legal, que es el mismo, ¿no? Entonces, si su declaración de IVA tiene saldo a favor, se la tiene que firmar un contador público. Bueno, miremos acerca de las actualizaciones. Esto fue a finales del año pasado, donde nos dijeron, bueno, hay que actualizar porque hubo cambios, y también dentro de esos cambios estaban las personas pensionadas. Y además nos amenazaron con la sanción, etc. Entonces, miremos qué hay que hacer para que ustedes empiecen a revisar los que no lo hayan hecho. Hay actividades que desaparecieron, o sea, se abrieron, por ejemplo, la 6514, 7110, 8890. Entonces, por ejemplo, la 7110, arquitectos e ingenieros. Entonces se abrió. La 7111 quedó para las actividades de arquitectura y la 7112 para las actividades de ingeniería. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Revisen su RUT y miren cuál es la actividad que tienen. Si tienen alguna de estas, entonces ustedes la tienen que cambiar y la cambian por la que se asemeje a lo que ustedes están elaborando. ¿Listo? ¿Qué pasa si ustedes revisan el documento? Yo se los puedo pasar, yo lo tengo, los que quieran ya saben, me escriben y yo se los paso. ¿Qué pasa si la actividad desaparece? O sea, aquí, esta actividad desapareció, la 6514. Entonces, o esta 7110, pues como que es la más común. Me desapareció la 7110. Entonces yo miro, listo, y yo sigo haciendo actividades de arquitectura. Entonces yo dejo la 7111. Ahora, desapareció la 7110 y yo hago actividades de arquitectura y actividades de ingeniería. Pues entonces yo dejo en mi RUT las dos actividades, porque yo puedo tener en mi RUT varias actividades. No hay ningún problema. Lo importante es que se cambie ese código. Listo. Si la actividad cambió de nombre, porque hay algunas actividades que son el mismo código, pero el nombre cambió. Ustedes miran si corresponde a lo que se están haciendo, y en caso de que sea lo mismo, no hay ningún problema, no tienen que hacer nada. Bueno, entonces, miremos rapidito las sanciones, para que lo tengan por favor muy en cuenta, porque es importante que sepan cuáles son las obligaciones tributarias que tienen y que hay sanciones por ello. Entonces, lo que tiene que ver con el RUT, entonces hay sanción por no inscribirse, y esa sanción tiene que ver con un día, o sea, el cierre del establecimiento por un día por cada mes o fracción de mes que nos estemos demorando en la inscripción, o una VT por cada día de retraso. Entonces, el funcionario será quien determine cuál es la sanción.
¿Dónde puedo hacerlo? Uno, lo del RUT de pensionados, directamente en la página lo puedes actualizar. En la página entras con la identificación, con la clave de usuario de la DIAN, y por el lado de acá, que es el lado izquierdo, está la parte de actualizar el RUT. Entras, recuerda que tienes que tener la firma para que quede formalizado. Listo. Entonces sigo por acá. Sanciones. Resulta que el código también dice, el estatuto tributario también dice que el RUT hay que exhibirlo. Entonces, por favor, todos los que tengan su negocio, su emprendimiento, su empresa, tienen que tener el RUT en un lugar visible. En caso de que llegue el funcionario de la DIAN y no les encuentre nada, el solo hecho de no tener el RUT en un lugar visible, por ahí lo van a poder sancionar. Entonces, tenerlo en un lugar visible. Por favor. La multa son 10 VTs por no tenerlo visible, o sea, 363.000 pesos. Y también puedes cerrar el establecimiento por lo menos 3 días. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, salen y lo enmarcan, lo ponen súper lindo para que se pueda ver. Hay sanciones por no actualizar el RUT, por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el RUT es súper importante porque el RUT es el que contiene la información del contribuyente. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta la actividad, cualquier cambio donde la DIAN nos pueda a nosotros notificar. Por ejemplo, la dirección es súper, súper, súper importante. Tienen que tener, cada vez que haya un cambio de dirección, actualicen el RUT. Cada vez que ustedes tengan cambio de teléfonos o cambios de correos electrónicos. El correo electrónico es súper importante porque las notificaciones están llegando a los correos electrónicos. Y en caso de que usted tenga una sanción por ahí y resulta que la DIAN dijo, no, es que yo le escribí este correo, y usted le diga, ah, pero ese ya no es el mío, ah, bueno, entonces lo va a sancionar por no haber actualizado su RUT en el momento en que hubo los cambios. Entonces, todos los cambios que tengan, por favor, actualícenlos. La gente se enchicha, se enoja porque a principios de año empiezan a pedirle el RUT a todo el mundo y dice, pero ¿para qué? Si ya lo tiene, pero yo no he cambiado, no sé qué. Bueno, es posible que haya cambiado algo y que nosotros no sepamos. Era una persona natural, independiente, y este año es pensionado. Ah, es diferente. O, por ejemplo, el año pasado esta persona no cumplió con topes y no era responsable de IVA, y este año es responsable de IVA. Entonces, aunque sea molesto, pues es básicamente actualizar el RUT y entregárselo al contador que lo solicite o a las empresas que lo soliciten. Para nosotros es muy importante. Listo. Otra. Hay sanciones por informar datos falsos también, y esta es alta. La multa es de 100 VTs. Otras sanciones que tenemos: cada vez que presentemos las declaraciones de manera extemporánea, vamos a tener de sanción el 5% por cada mes o fracción de mes de retardo en la presentación de esa información. Y esa, si yo no tengo impuesto a cargo, entonces la DIAN encuentra cómo liquidarme el impuesto, la sanción, y puede ser sobre ingresos o sobre patrimonio. Si yo espero, me hago la de jabón, o sea, no sé, me hago la loca y digo, ay, no la presenté, pero pues que se va a dar cuenta la DIAN y todo. Resulta que la DIAN al final se da cuenta y me emplaza, es decir, me escribe, me dice, vea, acuérdate que es que usted no presentó y bla, 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 la tiene que presentar. Entonces, esta sanción del 5% se va a duplicar, ya no va a ser el 5%, sino el 10%. Súper importante entonces que tengan en cuenta lo que hablamos al principio, el último dígito del NIT y los calendarios que yo les adjunto. Y si no lo encuentran aquí en la página de la DIAN, siempre está el calendario. Listo. En caso de que no declare, las sanciones del 20%, y en caso de que haya que corregir, entonces esta sanción es del 10% antes de que la DIAN lo detecte, y después de que lo detecte, la sanción es del 20%. La sanción por inexactitud es la sanción más onerosa que hay. Bueno, realmente son las sanciones por no presentar información exógena o por presentarla con las cifras o los datos cerrados, pero la sanción por inexactitud tiene que ver que la DIAN nos hizo una visita, no le gustó, nos liquidó el impuesto y tenemos diferencia entre lo que nosotros presentamos y la DIAN liquidó. Entonces, nos va a aplicar la sanción si hay mayor valor a pagar. O sea, si nosotros le pagamos de más a la DIAN, entonces, bueno, listo, presento mal, pero no hay sanción. Y esta inexactitud se configura cuando yo estoy omitiendo ingresos
básicamente facturando por debajo, pues, estoy metiendo costos o descuentos o exenciones, o me estoy inventando pasivos, y esos costos son mentiras, o sea, me los estoy inventando para bajar la utilidad, y si yo bajo la utilidad, pues pago menos impuestos. Entonces, si me detectan que yo tengo esos costos, deducciones, y son ficticios, inexistentes o son inexactos o no están debidamente soportados, pues puede configurar una inexactitud. O cuando hago compras y gastos a proveedores ficticios o insolventes. La sanción es alta, es el 200% del mayor valor del impuesto a cargo, en caso de que determinen que hay activos, se omitan los activos o hayan pasivos inexistentes. Listo, y además me rechazan todos los costos, gastos, deducciones y todo lo demás, que eso significa que todo lo que yo pude descontar para que mi base gravable fuera inferior y la tarifa a pagar, el valor a pagar después de aplicar la tarifa fuera menos, pues si me desconocen todo eso, yo lo voy a tener que pagar sobre mis ingresos y voy a tener que pagar un impuesto súper alto, además de esa sanción del 200%. Entonces, bueno, hasta aquí quedo yo con esta charla que les quería traer. Me extendí casi media horita, me excusan por extenderme, ahí les dejo mi teléfono, espero que la información les haya servido y bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer en este momento, pues me cuentan. Álvaro, ¿levantaste la mano? ¿Bien puedo? ¿O se está despidiendo? No, es solamente para agradecer por el tiempo y por la información de valor como siempre, Caro. Muchas gracias. Listo, Álvaro, con muchísimo gusto. Espero que les haya gustado y que lo apliquen.